¿Alguna vez te has encontrado en medio de la hora pico en el transporte público, abarrotado como sardinas en lata, solo para ser recibido por el inconfundible olor a sudor de la persona frente a ti? Bueno, esta situación puede desencadenar irritación, especialmente cuando esa persona resulta ser un idiota, antisocial y discutiendo con un amigo en alta voz. Y cuando alguien lo reprende, simplemente suelta algunos insultos y continúa con su comportamiento disruptivo. Todos hemos estado allí, encontrando personas desagradables en el mundo exterior, ¿verdad? Los imbéciles están en todas partes. Están en el autobús, en el tren, en las calles, en los restaurantes, en el trabajo, en el tráfico e incluso en nuestros espacios privados. Estos individuos difíciles provienen de todos los rincones del mundo y de todas las esferas de la vida. Simplemente no saben cómo comportarse. O tal vez lo sepan, pero ni siquiera se molestan en hacerlo. Entonces, ¿cómo lidiamos con estas personas? Resulta que los antiguos estoicos tienen algunas respuestas. Tratar con personas difíciles es un tema común en la literatura estoica. Hablaron sobre hermanos engañosos, padres malos, personas que se colaban en baños públicos y aquellos que carecían de modales e higiene al usar instalaciones públicas. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a los pasajeros ruidosos y malolientes, compañeros de trabajo desagradables o incluso personas abusivas o narcisistas con quienes compartimos nuestros espacios comunes? Este vídeo profundiza en la cuestión de cómo lidiar con estas personas difíciles, incluyendo aquellas con problemas de higiene, desde la perspectiva de la filosofía estoica y algunas experiencias personales relevantes. No pierdas la oportunidad de aplicar los principios estoicos para enfrentar las adversidades de la vida. Sepa que hay 3 interruptores misteriosos que están bloqueando su bioenergía y haciendo que las cosas no salgan bien para usted. Haga clic en el enlace de la descripción para entender. Después de que Epicteto fue desterrado de Roma, viajó a Nicópolis, una ciudad en el norte de Grecia, donde pasó el resto de su vida. En Nicópolis, fundó una escuela filosófica y entre sus alumnos había un joven y talentoso llamado Ariano. Sin Ariano, no tendríamos las respetables enseñanzas de Epicteto hoy, ya que Ariano registró una amplia colección de conferencias y creó un libro de bolsillo con las lecciones más importantes de su profesor. Una de esas lecciones destaca un pilar de la civilización romana, el baño. Los baños públicos eran comunes en el Imperio Romano, y la cultura romana de baños, basada en la de los antiguos griegos, se extendió por el Mediterráneo. El baño era principalmente una práctica social. Los romanos visitaban las termas para encontrarse con amigos, invitarlos a fiestas e incluso los políticos utilizaban el lugar como un espacio para ganar apoyo popular. Incluso los superricos, que podían permitirse baños privados, asistían a los baños públicos debido a los aspectos sociales. Estas termas ofrecían a los ciudadanos un lugar para hacer ejercicio, socializar, relajarse y divertirse. Sin embargo, como puedes imaginar, con una gran variedad de personas frecuentando espacios públicos abarrotados, no faltaban aquellos que salpicaban agua a propósito, venían a robar, o creían que el baño público les pertenecía y actuaban en consecuencia. Sí, al leer textos estoicos, podemos ver que, de muchas maneras, la naturaleza humana no ha cambiado mucho. Y las personas difíciles son una ocurrencia temporal. Entonces, ¿qué sugirió Epicteto sobre cómo lidiar con las personas difíciles de su época? Epicteto aconsejaba a sus alumnos que recordaran la naturaleza de sus actividades. Características específicas podían atribuirse a cada acción en el baño público. Por ejemplo, hay cosas que podemos esperar cuando vamos allí, incluso si no nos gustan. Personas salpicando agua, empujando a otras, usando lenguaje abusivo, gritando, intimidando, etc. Al ser conscientes de estos aspectos inherentes al baño, no deberíamos sorprendernos al encontrarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer, según Epicteto? Sugiere que el enfoque no debe ser solo tomar un baño, sino también mantener la mente tranquila y bajo control. Él decía, así realizarás esta acción con más seguridad si te dices a ti mismo:
Ahora voy a tomar un baño y mantener mi mente en conformidad con la naturaleza y de la misma manera en relación con cualquier otra acción. Porque así, si surge algún obstáculo durante el baño, estarás listo para decir que no solo deseabas tomar un baño, sino también mantener mi mente en conformidad con la naturaleza y no la mantendré si me molestan cosas que suceden. De la misma manera, podemos aplicar este enfoque al utilizar el transporte público. ¿Cuál es la naturaleza de esta actividad? El transporte público siempre es silencioso, con asientos disponibles para todos y con personas encantadoras y amigables en el autobús o el tren. Los trenes siempre llegan puntualmente, sin excepción. Cualquier pasajero probablemente admitirá que, aunque ocurran experiencias positivas, no representan completamente la naturaleza de utilizar el transporte público. En cambio, hay muchos aspectos desagradables, como personas ruidosas, malolientes, antisociales que intentan evitar pagar el boleto, ocupan mucho espacio y ponen sus teléfonos en modo manos libres en un vagón de metro completamente lleno. Entonces, ¿cuál es la manera estoica de utilizar el transporte público? Basándonos en Epicteto, la respuesta es doble. En primer lugar, antes de salir, los estoicos reflexionan sobre la naturaleza de viajar con transporte público. En segundo lugar, los estoicos se centran en mantener sus mentes tranquilas al participar en la actividad. Al tomar el autobús, espera la posibilidad de retrasos, y al tomar el tren, espera encontrar personal poco amigable y pasajeros desagradables. Marco Aurelio, considerado uno de los buenos emperadores, también era seguidor de la escuela filosófica estoica. Como emperador, tenía que lidiar con personas todo el día, todos los días, incluyendo algunas bastante difíciles. Algunas personas eran groseras y exigentes, mientras que otras eran injustas y poco confiables. Ser emperador era una responsabilidad enorme, y la carga era pesada. Imagina ser la persona más influyente viva, con muchos envidiosos intentando tomar tu lugar, mientras un vasto imperio depende de tus elecciones. Comprensiblemente, Marco Aurelio buscó una salida para sus pensamientos, y esto tomó la forma de un diario en el que escribía sus reflexiones. Escribía sobre la valentía en momentos de necesidad, el significado de la vida, la naturaleza humana, y como era de esperar, sobre cómo lidiar con personas difíciles. Echemos un vistazo a un ejemplo curioso de los escritos de Marco Aurelio, en el que se instigaba a sí mismo a no molestarse por el mal olor corporal de las personas. Declaró: no te enfades con el olor de las personas o con el mal aliento. ¿Cuál es el sentido de eso, con esa boca y esas axilas? Van a producir ese olor, pero tienen un cerebro. ¿Pueden darse cuenta? ¿Pueden reconocer el problema? Entonces, tú también tienes un cerebro. Felicidades. Usa tu lógica para despertar la suya. Muéstrale, hazle darse cuenta. Si escucha, entonces habrás resuelto el problema sin enojo. La idea subyacente detrás de este enfoque es que, en última instancia, no podemos controlar el comportamiento de otras personas. Marco Aurelio se dio cuenta de que, incluso como emperador, no tenía un poder completo sobre sus súbditos. Como probablemente experimentamos con las personas a nuestro alrededor, tienen sus propios cerebros, voluntades y libertad de acción. Si algo nos molesta de ellos, solo podemos señalar y declarar claramente el problema. Pero, ¿garantiza eso que escucharán? Las probabilidades son que no les importa lo que decimos. Algunas personas pueden tener problemas de higiene y no les importará a menos que los obligues a bañarse y usar desodorante. Su higiene no está en tu poder y, como dirían los estoicos, no vale la pena preocuparse por eso. Cuando las personas exhiben comportamientos que no nos gustan, solemos examinar esos comportamientos de cerca. Un ejemplo con el que casi todos pueden identificarse es la forma en que vemos a nuestros padres, especialmente a medida que envejecemos. Tendemos a enfocarnos en las características negativas de nuestros padres, mientras ignoramos las positivas. Sí, algunos padres toman decisiones terribles, algunos no toleran críticas y algunos son chismosos.
Estos aspectos pueden crear un distanciamiento entre nosotros y ellos, pero no podemos simplemente ignorarlos, ya que persisten en segundo plano cada vez que nos comunicamos con ellos. Estas características son las que hacen que estas personas sean difíciles, y lamentablemente, a menudo no hay mucho que podamos hacer al respecto, ya que solo ellos pueden decidir cambiar. Sin embargo, Epicteto nos instó a no renunciar a estas personas aún. El filósofo estoico comparte una lección arraigada en la tolerancia, mostrando que todas las cosas, incluidas las personas, tienen más aspectos además de sus características negativas. Epicteto habló con un alumno que estaba lidiando con un hermano que actuaba de manera injusta, ya sea con él o con otros. Le dio la siguiente sugerencia. Todo tiene dos asas, una por la cual puedes agarrarlo y otra por la cual no puedes. Si tu hermano es injusto y tratas de agarrar la situación por el asa de su injusticia, estás usando el asa que no funciona. Agarra la situación por la otra asa, que es tu hermano, y ambos fueron creados juntos, y puedes llevarla bien. En muchos casos, por experiencia personal, cambiar de perspectiva marca una gran diferencia. A veces, especialmente cuando estoy solo con mis pensamientos, mi mente tiende a amplificar los aspectos negativos de las personas, convirtiéndolas en villanos que causan estragos a su alrededor. La asa, como la llamaba Epicteto, se vuelve más significativa que la propia persona a la que está unida. Lo que ayuda es simplemente enfocarse en el otro lado de la persona, ya que hay mucho más en alguien que ser simplemente un idiota, un mentiroso, un imbécil o un drama queen. Puede haber aspectos complementarios que aún puedan sostener un vínculo, otras asas, para llevarla. Sin embargo, la situación puede ser tan mala a veces que no podemos lidiar con ella, incluso por las asas que consideramos aceptables. Algunas personas son simplemente demasiado tóxicas para estar cerca. Si ese es el caso, continúa observando. Imagina compartir tu casa con alguien que inicia un incendio que produce humo. Mientras el incendio sea controlable y el humo sea tolerable, no ves razón para irte. Pero, ¿qué harás cuando el humo se vuelva insoportable? ¿Te quedarás adentro o saldrás? Permíteme compartir algo personal. Algo con lo que luché durante mucho tiempo. No hablo con un familiar desde hace más de 5 años ahora. Solíamos ser muy cercanos, pero en la primavera de 2018, corté el contacto por buenas razones. Fue una acumulación de experiencias, algunas de las cuales son bastante perturbadoras cuando las recuerdo. Ese familiar exhibe los criterios del trastorno de personalidad narcisista enumerados en el DSM-5, aunque nunca ha sido diagnosticado oficialmente, porque no cree tener un problema. A diferencia del mundo que lo rodea, por supuesto. Independientemente de qué etiqueta pueda pertenecer a este familiar, su completo desprecio por los límites personales, la manipulación, las mentiras patológicas, la autopromoción, la obsesión por la venganza y su camino de autodestrucción, sin mencionar la destrucción de la vida de otras personas, eran demasiado para que yo pudiera tolerar. Tuve que escapar. La idea de que este familiar aún es mi familiar, y por lo tanto, debería tenerlo en mi vida, perdió cada vez más su credibilidad a medida que los incidentes continuaban acumulándose, y yo no era la única víctima. Durante años, contemplé las palabras de Epicteto. ¿Tienes derecho natural a un buen padre? No, solo a un padre. Aunque este familiar del que estoy hablando no es mi padre, el ejemplo de las palabras de Epicteto se aplica bien. Aunque sea cierto, también tuve que reconocer que hay límites para lo que alguien debe soportar. En algún momento, ya es suficiente. En la rápida recopilación de conferencias registradas de Epicteto llamada Discursos, presenta una comparación sobre el humo en una casa. Va así, assim como alguien fez fumaca na casa, se ele fez uma quantidade moderada de fumaca, e o permaneco. Se for demais, saio. Esta comparación suele interpretarse como un argumento que respalda la idea del suicidio, sugiriendo que cuando la vida se vuelve demasiado opresiva, es aceptable partir. Sin embargo,
al examinar los fragmentos que preceden a la comparación, parece que Epicteto se está refiriendo a personas difíciles, ya que cuentan una historia sobre alguien que no quería cenar en la casa de alguien porque no soportaba su fanfarrón. Así, Epicteto concluyó, apenas no faca nada como alguien sobrecarregado o afligido, ou pensando que está en una situación miserable, pues ninguém me obliga a eso. Aquí parece enfatizar nuestra capacidad de elegir al lidiar con personas difíciles o incluso narcisistas completos. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de salir? Si la respuesta es sí, puedes atravesar esa puerta y nunca más mirar atrás en cualquier momento. Cuando las personas nos hieren, podemos entretener fantasías de venganza. Y la ley del talión puede parecer justa. Si alguien nos ha perjudicado o cometido una injusticia, ¿no estamos justificados en darles un poco de su propia medicina? Mis interacciones con mi familiar evocaron sentimientos similares en mí. Durante años, pensé en la venganza, en cómo ajustar cuentas. Seguramente no usaría los mismos métodos que él. Mi idea de venganza era el éxito. Cuando era niño, nunca era lo suficientemente bueno. Siempre estaba equivocado, perpetuamente insuficiente. Pensé que mi mejor venganza sería mostrarle que había alcanzado más éxito del que él jamás tendría. Aunque esta forma de venganza era constructiva y no buscaba principalmente dañar a alguien, aún era venganza, aún alimentada por la ira. Así, sacrifiqué una parte de mi felicidad para vengarme, lo cual, en retrospectiva, fue bastante absurdo. No solo mantuve mi corazón despierto, sino que también desperdicié mi energía persiguiendo algo que, al final, estaba fuera de mi control, obtener una reacción de mi familiar. La reacción que yo deseaba era una mezcla de admiración, reconocimiento, arrepentimiento, aceptación y quizás, solo quizás, una disculpa. Pero me di cuenta de que probablemente nunca recibiría esas cosas, no importa cuánto lograra. Epicteto presentó una perspectiva diferente sobre la futilidad de la venganza. En esencia, la veía como innecesaria y un acto de hacerse daño a uno mismo. Si buscamos venganza debido a un daño, algo que alguien nos hizo, primero consideremos la sugerencia de Epicteto de reflexionar sobre lo que constituye un daño. ¿Qué es un daño? Cuando alguien te traiciona, estás herido. Cuando alguien corta tu mano, estás herido. Por estándares convencionales, probablemente consideraríamos tales eventos como daños. Pero Epicteto afirmó que el daño real implica una falta de moralidad en las acciones de alguien. Por lo tanto, si alguien te miente o te roba, esa persona se ha herido a sí misma, ya que ha dañado su virtud, que es el verdadero y único bien, según los estoicos. Epicteto afirmó, pois se o van reside na intencao moral e o mal igualmente na intencao moral, véjase o que voce está diciendo nao se resume a algo así. Entonces, una vez que fulano se ha herido al perjudicarme, ¿no me heriré al perjudicarlo? Dicen que la venganza es dulce, y aunque esto puede ser cierto en algunos casos, la dulzura a menudo es de corta duración. Si la virtud es o no el único bien es un tema de debate, pero en mi opinión, Epicteto tenía razón al decir que, al perjudicar al hombre que me lastimó, me perjudicaría a mí mismo. Es una forma diferente de decir que nunca te rebajes a su nivel, no vale la pena. Además, el daño previsto ni siquiera puede ocurrir, ya que el sufrimiento que esperamos infligir depende, en última instancia, de cómo reaccionen a nuestras acciones, lo cual no está bajo nuestro control. Así es como los estoicos lidian con personas difíciles, incluyendo aquellas que emiten mal olor. ¿Cómo lidias con personas difíciles? ¿Cuál sugerencia estoica te gusta más? Por favor, haznoslo saber en los comentarios. Comenta, seré mejor si has visto hasta el final. Gracias por mirar. Existen 3 interruptores extraños que están causando que tu deseo falle y tu bioenergía se libere. Si deseas atraer la abundancia con éxito, haz clic en el enlace de la descripción.